Entonces, ¿cómo se puede distinguir, siendo que haya sido el desenlace fatal o no, que se haya podido salvar a la persona, que esa persona está pasando por un momento de depresión? Sí, siempre podemos hablar de prevención cuando tomamos conciencia de que tenemos una salud psicoemocional. Tenemos que orientar a la gente para que cada uno vaya registrando cuando aparece mucha tristeza, angustia, cuando pasa algo muy importante, a veces cuando se pierde el trabajo o cuando hay un conflicto amoroso, lo que llamamos situaciones críticas. Puede llevar que cualquier síntoma habitual, ¿no? Todos tenemos síntomas, pero cuando aparece alguna situación crítica, es muy probable que esos síntomas normales y esperables se exacerben y ahí lo que es un síntoma pase a formar parte de lo que llamamos un cuadro psicopatológico. Entonces, dos cuestiones. Primero, orientar a las personas que cada uno pueda habitarse, registrarse, conocerse, para darse cuenta de que se está complicando su salud emocional y sepa pedir ayuda. Pero a veces, como las personas tienen mucha dificultad en el autoconocimiento y en el registro propio, es importante orientar a las parejas, a las familias, a los amigos que están cerca de estas personas que van complicándose, que sus angustias o sus ansiedades se incrementan. Y entonces es importante que la gente que esté cerca registre los signos, Barbie, que vos decías. ¿Y cuáles son los signos? El primero, el más evidente, la mirada, ¿no? Cuando los poetas dicen que en la mirada está el alma, bueno, una persona que empieza a estar triste, si vos la conocés, en la mirada vas a registrar que está triste, que mira para otro lado, que evita la mirada. Hay algo del orden de esos ojos que empiezan a expresar un malestar, la postura física, las palabras, ¿no? Una persona que empieza a caer en un cuadro así, habla de otra manera, se expresa en las redes de otra manera, se viste también de otra forma, se altera el dormir, se altera también la forma de comer, se come menos o se come de más. Siempre, siempre, siempre una persona que está cayendo en un cuadro depresivo, en una alteración psicoemocional, lo va a expresar. Lo que pasa es que a veces no lo puede poner en palabras y quien está a su alrededor no tiene esa capacidad de mirar y registrar al otro. Nos está faltando eso, ¿no? La capacidad de mirar, escuchar y registrar a las personas que tenemos cerca. Es muy interesante, Pablo, esto que planteas como señales muy puntuales de cuál puede ser, digamos, esa advertencia que recibamos de alguien que puede estar transitando por este pesar, que puede estar transitando por este pozo depresivo. Pero ocurre también que hoy por hoy se puede llegar a confundir, digo, desde distintas personas que nos pueden estar mirando, el pasar por alguna situación particular de ansiedad o de algún malestar o de alguna tristeza que no represente estar deprimido, o al revés, creer que uno está ante alguna situación de estrés particular o muy puntual que no es depresión y en realidad que sea parte de un proceso en el que puede estar cayendo en ese pozo. Sí, Mati, por eso, como siempre decimos en estas salidas, en estos consultorios psicológicos en vivo, es ante la duda consultar al psicólogo, ¿sí? Tenemos ahí una línea de siempre, ¿no? de asistencia al suicida o de asistencia en salud mental. No dudar de consultar a un profesional, pero aún así todos y todas tenemos que aprender a ser agentes para registrar las cuestiones básicas que se van expresando en la salud mental. Yo siempre le digo a ustedes que nos entrenan para entender cómo funciona el cuerpo. Entonces, si tenés fiebre, ¿sí? Empezás a observarte, te tomas un ibuprofeno, vas viendo cómo se expresa esa fiebre, y si esa fiebre termina siendo, no sé, como en su momento el COVID, o una infección, o una gripe. En salud mental es igual, no hay que tenerle miedo a la salud mental y no tiene que ser un tabú. Así como la fiebre en el campo físico, angustia, bueno, la angustia aparece en todas las personas. Ahora, cuando esa angustia no es atendida, va a ir creciendo en intensidad y puede llevar paulatinamente a un cuadro depresivo. Entonces, registrar la salud mental, registrar cuando se expresa el campo emocional. Y no creo que eso se confunda, Mati, todo lo contrario. Cuando nos aprendemos a registrar y cuando aprendemos a registrar a la gente que tenemos cerca, sí, nos vamos a dar cuenta que la salud mental está entrando en una suerte de deterioro. Y cuando vos la detectás, ahí prevenís.
y obviamente orientando a la gente al cuidado de la salud mental, siempre, Pablo, ¿no? Muchas veces se comete el error, o todos cometimos el error de decirle a alguien, bueno, ya está, no pasa nada, dale, o el famoso, levantate, salí, sí, tenés que hacer esto, andá a hacer lo otro. Como si fuese una fórmula universal. Claro, bueno, vamos a salir a ver si te despejás un poco, y por ahí esa persona, por más que salga en ese momento, o se despeje, o vaya a comer a algún lado, o salga a correr, o lo que fuere, el famoso no estés mal, ¿no? Cuando la otra persona no sabes por lo que está pasando. Ese error que uno tiene de buena fe, porque no es mala intención. Vos ves una persona que no está del todo bien y tratás de sacarla. ¿Hace peor a esa persona que está pasando por un cuadro depresivo, por ejemplo? Mira, Barbie, esto que traes es esencial, es muy importante para aquellos que acompañamos a un amigo, amiga, a un familiar que está atravesando un cuadro depresivo, que está en un duelo. Muchas personas están en duelos porque perdieron su pareja, porque se les murió un familiar, porque perdieron el trabajo, porque están mal existencialmente. Lo mejor es la presencia, estar cerca, acompañar. Los consejos tapan al síntoma, no tenemos que aconsejar. Es más, si vos pensás en tu historia, si nos conectamos con momentos duros de nuestras vidas, recuerden que lo más importante no fue lo que nos dijeron, sino que alguien estuvo cerca nuestro, sí, que nos abrazó, que nos hizo un cafecito. Necesitamos presencias que nos acompañen y respeten nuestro proceso primero. Con el tiempo, por supuesto que puede aparecer alguna palabra de aliento, pero no tapar el síntoma. Lo que hace a veces la gente es, no te pregunta cómo estás, te dice, ¿estás bien? No quieren escuchar cómo estamos. Entonces empezar a preguntar al otro, ¿cómo estás? Escuchar realmente, tener una atención plena. Hay tanto acelere, hay tanto apuro que no nos damos el tiempo ni para registrarnos, ni para registrar a nuestros seres queridos. Entonces hay que humanizar más los vínculos y hay que dedicarle tiempo a la salud mental, al cuidado personal y a la interacción humana y profunda con los otros. Si no, después no nos damos cuenta cuando ya la persona está en un cuadro depresivo o tiene un intento de suicidio o efectivamente se mata. Esto es así porque está faltando el registro humano y profundo del otro. Y propio, claro, ¿no? Pablo, marcabas distintas circunstancias por las que se puede estar, por ejemplo, atravesando un duelo, ya sea una pérdida de un familiar, marcabas esto del trabajo. Hoy por hoy, en esta parte del acelere que bien describías, vivimos esta vorágine, muchas veces preocupaciones que tienen que ver incluso de índole económica permanente, diaria, que me imagino que también son componente importante de la angustia de muchos de tus pacientes. ¿Hay alguna manera, algún estudio que cuantifique tal vez cuáles son las situaciones que derivan en estos pozos depresivos, en estos cuadros de depresión tan pronunciados, o en realidad pueden ser absolutamente variados y que no tengan que ver ni siquiera con alguna situación económica o, digamos, que cruce a los demás puntual? Sí, digamos, hay muchos estudios serios. El mismo Freud, ¿no?, el padre del psicoanálisis, hablaba de los temas centrales de la vida. Él decía que una persona, cuando tiene su trabajo y es una persona ligada al amor, trabajo y amor suelen ser esas estructuras que nos contienen. Por eso muchas personas que pierden el trabajo o tienen conflictos amorosos empiezan a expresar problemáticas psicoemocionales. Entonces, esos dos referentes, cuando una persona está, digamos, trabajando de lo que le gusta y además está ligada al amor, y cuando hablo de amor no hablo solo de amor de pareja, ¿no? Una persona que tiene capacidad de amor y se vincula amorosamente con los demás y recibe amor. Bueno, en general son personas que tienen salud emocional, salud mental. El resto no, el resto que todavía está boyando y no termina de encontrar un trabajo que le haga bien, o está sin trabajo, está con problemáticas económicas y no termina de enganchar afectivamente con nadie. Bueno, son las personas que están más en riesgo y son las que hay que cuidar mucho más.
Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Imagino que justamente con este tema estás con mucho trabajo, así que te mando un abrazo muy, muy grande. Pero bueno, es importante hablar y en el mes de prevención al suicidio también tocar este tema que a veces es tabú, pero siempre quizás hay una persona del otro lado pasando un mal momento y que busca ayuda, es importante. Te mando un abrazo grande. Abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Recuerden, línea 135, atención al suicidio.